Lección 7 para el 19 de mayo del 2018. Mateo 24 y 25. El versículo para memorizar: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. En esta lección vamos a tener la oportunidad de estudiar los dos grandes capítulos proféticos que el Señor Jesús relató a sus discípulos como una respuesta a la pregunta que ellos le hicieran de cómo será el fin del tiempo y qué señales habrán de tu venida. Sabemos que en la mente de los discípulos había una comprensión diferente a lo que el Señor les estaba hablando, a lo que Él estaba tratando de entregarles. Para los discípulos, ellos estaban pensando en el fin del tiempo. Jesús, además de estar pensando en el fin del tiempo, estaba también pensando en la situación triste y dolorosa por la cual Jerusalén tendría que atravesar. Aquellos momentos angustiosos que estaban cerca a ocurrir, el Señor intentaba mantener delante de los discípulos esa realidad para que ellos supieran de antemano y no fuera un desánimo en sus corazones. Pero hay algo interesante en estos dos capítulos de Mateo 24 y 25 que debemos conocerlos antes de comenzar a estudiarlos. Mateo 24 habla acerca de las señales que ocurrirán en el mundo antes del fin. Serán los eventos que estarán ocurriendo sobre la tierra justo antes de que el Señor Jesús aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. ¿Cuáles serán las condiciones? ¿Qué situaciones estarán predominando en el mundo antes de la venida del Señor? Y además, el capítulo 25 ya tiene un propósito, podríamos decir, más claro y directo para su pueblo. Dijimos que el capítulo 24 de Mateo tiene la intención de despertar al mundo a través de las señales y de los eventos que habrán de ocurrir, con la intención de poder despertar las conciencias de las personas hacia lo que el Señor está a punto de realizar delante de ellos. Pero el capítulo 25 es el capítulo en el cual el Señor busca que su iglesia, que su pueblo, que tú y yo estemos preparándonos para ese gran día. La primera tiene la intención de despertar al mundo. Al cristiano no lo despertarán los terremotos, no lo despertarán los sucesos, los fenómenos que habrán de ocurrir antes de la venida de Cristo. Al Hijo de Dios no lo despertará ninguna de estas situaciones, porque ya nosotros de antemano las conocemos y ya nosotros de antemano hemos tenido, lógicamente, la expectativa hacia ellas. El Señor despertará a su pueblo previamente, antes de que estos eventos ocurran. Y es precisamente eso lo que en el capítulo 25 el Señor está intentando entregarnos: la preparación del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En otras palabras, el capítulo 24 nos estará enseñando cómo estará el mundo, cuál será la condición del mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 25, cuál será la condición de la iglesia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor espera que la iglesia esté haciendo en el tiempo justo antes de que todos estos eventos de Mateo 24 vengan a ocurrir, tomen forma y comiencen a realizarse en este mundo? Así que, entendiendo estas dos partes, ¿cierto? Y sabiendo diferenciar un capítulo del otro, entonces podemos ahora adentrarnos en el estudio de esta maravillosa lección que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo será la iglesia? ¿Cuál va a ser la condición? ¿Cuáles serán las características de aquellos que estaremos aspirando a encontrarnos con nuestro Dios? ¿Cuál será entonces en ese momento la condición que estará viviendo el pueblo de Dios? Ahora, hay algo que nosotros debemos entender y que es bueno que podamos aclarar durante esta semana a medida que vayamos estudiando cada uno de los días. La palabra de Dios nos dice que debemos prepararnos. Si hay que prepararnos, es porque como estamos ahora,
no podemos atravesar en condiciones normales las pruebas que se avecinan. Si el Señor está pidiendo de su pueblo preparación, es sencillamente porque en la condición que nos encontramos no podremos pasar por en medio de la prueba, por en medio de las situaciones y de las condiciones que reinarán en este mundo. En una ocasión fui invitado a participar a un evento de canopy. El canopy es una especie de deporte que se practica en los bosques, en donde vas colgado de una cuerda de un árbol que está en un lugar más alto hasta uno que está en un lugar más bajo. Normalmente se acostumbra a hacerlo en las montañas. Y es interesante que cuando llegamos allí pensábamos que ya podríamos subirnos, que era fácil, era solamente colocarnos un arnés y dejarnos deslizar. Pero es interesante que cuando llegamos al lugar, allí nos aclararon que no había forma de participar de la actividad a menos que tuviéramos nuestro casco, que tuviéramos nuestro chaleco, que tuviéramos nuestros guantes y que tuviéramos nuestros lentes de seguridad. Hasta ese momento nosotros habíamos creído que estábamos en capacidad de poder participar de la actividad, pero después de que se nos mostró el panorama, pudimos darnos cuenta de que para poder atravesar de un árbol al otro necesitabas unos guantes que protegieran tus manos, de otras maneras se iban a romper y podían sangrar. Necesitabas un casco en caso tal de que tu cabeza golpeara contra ese cable metálico. Y cada una de las demás cosas que se exigían, ¿cierto?, tenían una razón de ser. Pero a menos que estuviéramos en ese lugar, no podríamos entender claramente el porqué de los requisitos que se estaban colocando delante de nosotros. Es lo mismo que el Señor Jesucristo está intentando hacer con sus discípulos. Antes de pedirles que se preparen, antes de decirles el por qué es necesaria esa preparación, antes de mostrarles cuál es el propósito que Él tiene para sus vidas, el Señor les muestra cada una de las razones por las cuales necesitan estar preparados. Les dicen, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los cuales aún los escogidos corren riesgo, ¿cierto?, de separarse del pueblo. Por lo tanto, yo necesito que estés preparado. Así como las 5 vírgenes prudentes supieron estar preparadas para que en el momento preciso pudieran levantarse con sus lámparas ardiendo, que de igual manera tú como pueblo, cuando yo te llame, te levantarás con tu llama ardiendo, porque habrás estado en constante preparación. Qué maravilloso mensaje está a punto del Señor entregarnos a lo largo de esta semana. Cómo Él quiere que cada uno de nosotros podamos despertar a la realidad de que los eventos que están delante de nosotros, el Señor no los colocó ni los dijo en su palabra con la intención de asustar, con la intención de amedrentar, con la intención de confundir. No, la única razón por la cual el Señor los está entregando, nos los está dando, es para que tú y yo nos convenzamos de que no hay forma de pasar por ese cable espiritual, no hay forma de pasar por ese periodo difícil que viene sobre este mundo, sobre esa crisis, a menos que tú y yo podamos tener puesto los elementos necesarios que el Señor nos ha dejado para que podamos pasar incólumes por medio de ello. Así que en este momento quiero invitarte a que reflexionemos juntos en la realidad de que el Señor viene pronto. Y cada uno de los eventos que han estado ocurriendo a nuestro alrededor nos dicen ciertamente y claramente de que eso es así. La respuesta que nosotros tengamos hacia el Señor es lo que hará la diferencia. ¿De qué manera estoy yo respondiendo al llamado a mi Dios de que me prepare? ¿De qué manera estoy invirtiendo el tiempo en el que me dispongo para acercarme al Señor, para que sea posible que Dios pueda hacer una transformación de mi corazón? ¿Qué estoy haciendo yo día a día? ¿Usando la palabra, orando, hablando a otros de Cristo Jesús? ¿O al contrario, estoy sencillamente en una etapa de descanso, en un receso recuperador, esperando a que algún día el Señor haga esa obra por mí? El Señor quiere despertar nuestras conciencias a que veamos la gran realidad de que no hay forma
No hay ninguna manera en que tú y yo podamos pasar como valientes guerreros, triunfantes, con éxito, durante esta etapa, última etapa de este mundo, a menos de que cada uno de nosotros nos preparemos a cabalidad. En esta semana estaremos aprendiendo cuáles son esos consejos que el Señor dejó en su palabra para que cada uno de nosotros podamos estar despiertos, para que cada uno de nosotros podamos estar atentos y para que cada uno de nosotros le estemos permitiendo al Señor que la iglesia que Él venga a buscar sea una iglesia que ha sido perfeccionada y que ha sido llena del amor de Dios, porque ha tenido una relación directa con Él y por lo tanto es una iglesia que manifiesta el carácter de Cristo Jesús. Que durante esta semana nuestro corazón salte de alegría al saber que hemos sido escogidos, que estamos siendo llamados para no solamente proclamar, sino para vivir un mensaje maravilloso en el cual el que se quiere manifestar poderosamente es nuestro Dios, y por lo tanto al único que debemos darle la gloria es solamente a Él. Que el Señor te bendiga y que podamos a lo largo de esta semana disfrutar de las grandes promesas que el Señor tiene para nuestras vidas y los grandes consejos que Él nos da para poder mantenernos fieles para Él.